esposa dijo, obedéceme o no habrá intimidad. Le dije que se conservara para otros y encontré a alguien mejor. A mis 34 años, jamás imaginé que una simple amenaza de mi esposa, obedece o se acaba la intimidad, marcaría el inicio de una espiral de desconfianza y cambios radicales en mi vida. Aunque resulte extraño relatarlo con tanto detalle, confío en que mi experiencia pueda servir de advertencia para otros y evitar que cometan los mismos errores. Todo comenzó de manera aparentemente perfecta. Conocí a mi futura esposa en la fiesta de inauguración de la casa de un amigo. Yo ni siquiera tenía planeado asistir esa noche, pues tenía una presentación importante en el trabajo al día siguiente. Sin embargo, insistió en que fuera. Desde el primer instante fui directo sobre mis intenciones. Siempre he sido del tipo que no juega a los misterios. Si me interesa a alguien, se lo digo sin rodeos. Aunque algunas mujeres prefieren otro enfoque, ella pareció valorar esa honestidad. Tras salir juntos durante aproximadamente 1 año y medio, decidí proponerle matrimonio. La boda fue sencilla, celebrada entre amigos cercanos y familiares en una casa de campo alquilada por los padres de ella. Recuerdo haberme sentido afortunado, pues ella era hermosa, inteligente, tenía una carrera propia y apreciaba lo que yo aportaba a la relación. Durante los primeros 5 años, nuestra vida en pareja transcurría con sorprendente armonía. Yo me encargaba de las labores masculinas, arreglar el fregadero que goteaba, cortar el césped, cuidar los vehículos y gestionar nuestras inversiones. Como desarrollador de software con un buen ingreso, solía cubrir la mayor parte de las facturas, a pesar de que ella también trabajaba. Su talento en la cocina, su habilidad para mantener la casa impecable y la organización de nuestras reuniones sociales complementaban nuestra relación tradicional, pero sólida. Éramos esa pareja ejemplar que muchos envidiaban, sin las discusiones públicas que parecían afectar a otros. En lugar de eso, resolvíamos nuestros problemas conversando como adultos. Sin embargo, a pesar de la aparente estabilidad, surgieron pequeñas señales de alarma. Comenzó a mostrar actitudes inquietantes, como ponerse en silencio si hacía planes sin consultarla o lanzar comentarios en tono casual cada vez que enviaba mensajes de texto. En una ocasión, recibí un mensaje de una compañera de trabajo a eso de las 9 de la noche, relacionado únicamente con un proyecto. Cuando le comenté, ella bromeó preguntándome si debía preocuparme, y yo lo tomé a la ligera, sin sospechar nada grave. La situación se volvió un tanto extraña también en otras ocasiones. Durante una visita de negocios a Seattle, terminé finalizando la jornada antes de lo previsto y regresé un día antes para sorprenderla. Aunque mostró felicidad al verme, percibí un leve desagrado, como si hubiese tenido planes propios que se viesen truncados. En ese entonces, me convencí de que teníamos una base inquebrantable, mi carrera ascendía, habíamos comprado una casa en un buen vecindario y hablábamos de tener hijos en un futuro próximo. Me cuidaba físicamente, manteniéndome en buena forma a mis 6'2" y 210 libras, con aproximadamente un 15% de grasa corporal, y contaba con el apoyo incondicional de mi pareja. El verdadero punto de inflexión se presentó cuando recibí una llamada de un reclutador para ocupar una posición de desarrollador senior en una empresa tecnológica emergente. La oferta incluía casi el doble de mi salario actual, opciones sobre acciones y el potencial para una jubilación anticipada. Al contarle la noticia, mi esposa reaccionó de forma aparentemente genuina, me abrazó con entusiasmo y organizó una cena especial para celebrar mis logros, recordándome que, por fin, mi esfuerzo estaba dando frutos. Comencé en la nueva empresa, la cual superó todas las expectativas, oficinas modernas con escritorios ajustables, snacks gratuitos, incluso un gimnasio en el edificio. Mi equipo estaba formado por profesionales sumamente competentes, algo que contrastaba con mi antiguo empleo, donde a menudo me sentía solo cargando con toda la responsabilidad del departamento. Los primeros días fueron intensos pero motivadores, cada noche regresaba emocionado por los proyectos en los que estaba involucrado, y el dinero extra se notaba. Así que, en una ocasión, usé mi primer cheque de pago para llevar a mi esposa a un elegante restaurante de carnes, una experiencia que solíamos reservar únicamente para aniversarios. Ella parecía interesada en mi trabajo, hacía preguntas y hasta me sorprendió con un regalo, un bolso nuevo para laptop, cuando el mío estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. La nueva costumbre de mi trabajo consistía en asistir a unas salidas informales con el equipo después de nuestras reuniones semanales de revisión de sprint, los jueves por la noche. La primera vez que mencioné esta tradición, noté una pequeña arruga entre sus cejas, pero atribuí el gesto a una simple incomodidad pasajera. La segunda semana, cuando le envié un mensaje indicando que nos íbamos a reunir en el bar, me respondió preguntando quiénes iban a asistir. Mi respuesta fue breve: todo el equipo. Esa misma noche, al llegar a casa, me recibió de manera fría, sentado en el sofá, con los brazos cruzados y en completa penumbra, me dijo de forma seca: diviértete, dejando entrever una extraña tensión. La situación empeoró cuando empezó a indagar con mayor detalle sobre mis interacciones laborales. Cada vez que mencionaba a alguna compañera de trabajo,
ella insistía en saber cómo eran, su edad y si estaban solteras. Lo que inicialmente pareció una simple curiosidad se convirtió en una invasión. Empezó a revisar mi teléfono, mis mensajes, correos electrónicos e incluso mis conversaciones en la plataforma de trabajo. Pronto, hablar de mis responsabilidades laborales se volvió una fuente de ansiedad, pues sabía que cualquier mención podía convertirse en prueba de una supuesta infidelidad, aunque jamás hubiese cruzado esa línea. El punto crítico llegó aproximadamente 2 meses después de haberme incorporado a mi nuevo empleo. Me asignaron un proyecto importante con una fecha límite muy ajustada, en el que trabajaba junto a 4 desarrolladores, entre ellos una especialista en backend llamada Jessica. Durante esas largas jornadas, a menudo nos quedábamos hasta las 8 de la noche para superar obstáculos. Fue entonces cuando mi esposa perdió totalmente la compostura. Se mostró absolutamente contraria a la idea de que yo trabajara horas extra, cuestionando por qué no podían encargarse de las tareas menores con desarrolladores junior. Intenté explicarle la complejidad del desarrollo de software, pero sus mensajes de texto constantes, preguntando dónde estaba, con quién se encontraba y cuándo regresaría a casa, se volvieron insoportables, al punto de que incluso mi jefe notó su preocupación. Ante la creciente tensión, intenté calmar la situación siendo aún más atento, le enviaba flores después de las largas jornadas y dejaba pequeñas notas cada mañana para recordarle que ella era mi prioridad y que jamás compartiría mi lealtad con otra persona. A partir de que reduje mis salidas sociales después del trabajo y comencé a irme directamente a casa, me esforcé por compartir cada detalle de mi jornada para que ella supiera que no tenía nada que ocultar. Mi intención era que se sintiera segura, convencida de que era la única persona que importaba en mi vida. Sin embargo, ella no terminaba de conectar con esa idea. Durante el proyecto, que duró 3 semanas, la situación se fue deteriorando. Para el final apenas me dirigía la palabra, salvo para soltar comentarios mordaces acerca de mi desempeño laboral. Recuerdo que, en una de esas noches, me soltó de repente: creo que deberías buscar otro empleo. Me quedé atónito, casi atragantándome con la cena, sin poder entender por qué me pedía renunciar a la oportunidad que había marcado un gran avance en mi carrera. Según ella, mi nuevo puesto no era adecuado para nuestro matrimonio, ya que nunca estaba en casa, siempre parecía estresado y el ambiente de trabajo le resultaba inapropiado. ¿A qué se refería con inapropiado? Seguramente al hecho de compartir tantas noches con compañeras de trabajo y en reuniones de after work, algo que para mí representaba el desarrollo profesional, no una excusa para descuidar nuestra relación. A pesar de estar ganando casi el doble de lo que solía ganar y viendo cómo mi carrera despegaba, ella insistía en que debía abandonar el puesto por su aparente incomodidad con mis compañeras. No pude evitar reírme, ya que para mí era inconcebible renunciar a la oportunidad más importante de mi vida profesional por una fantasía paranoica. Aquella discusión desembocó en la primera verdadera pelea de gritos. Ella me acusaba de anteponer el trabajo a nuestro matrimonio, mientras que yo la señalaba por intentar sabotear mi carrera debido a sus inseguridades. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero en ese momento estaba demasiado frustrado. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. Empezó a darme el tratamiento del hombre invisible. Si intentaba despedirme con un beso en la mañana, ella desviaba la mirada. Si buscaba contacto en la cama, ella se apartaba con comentarios como seguro que Jessica estaría dispuesta o alguna otra indirecta desagradable. Mientras tanto, yo seguía cumpliendo con todas mis responsabilidades, trabajaba en el jardín, mantenía la casa en orden, pagaba las cuentas puntualmente y hasta planificaba noches de cita, a pesar de que ella encontraba siempre alguna excusa para cancelar. Una de las noches, después de salir temprano del trabajo para sorprenderla con una reserva en su restaurante favorito, llegué a casa con flores en mano y la encontré sentada frente a la computadora. Con total naturalidad, ella estaba revisando mi correo electrónico de trabajo, al que había dejado iniciada la sesión en la computadora del hogar. Al preguntarle qué hacía, ella, sin mostrar vergüenza, me señaló un hilo de mensajes completamente inocente entre una colega product manager, Michelle, de la que yo ni siquiera había hablado. Fue en ese instante cuando comprendí que la situación estaba en un punto crítico. Lo que antes parecía celos moderados se había transformado en una obsesión. Debería haber abordado el problema de inmediato, exigiendo terapia de pareja o una solución directa, pero en lugar de eso, seguí intentando probar mi inocencia, tratando de tranquilizarla y comportándome como el esposo perfecto. A pesar de sus actitudes cada vez más irracionales, fue un error garrafal. Cuando una persona se empeña en buscar pruebas de infidelidad, eventualmente, encontrará algo, aunque tenga que fabricarlo. En las semanas siguientes, su conducta se volvió aún más extrema. Llegó a revisar constantemente mi teléfono. Si recibía un mensaje, ella preguntaba de inmediato quién era el remitente, sin darme tiempo a siquiera leerlo. Si dejaba mi celular boca abajo en la mesa, encontraba alguna excusa para acusarme de ocultar algo. Empezaba a sentir que me vigilaban incluso dentro de mi propia casa. Cualquier conversación se convertía en una trampa. Si mencionaba temas relacionados con el trabajo, ella se ponía a la defensiva, y si evitaba hablar de ello, me acusaba de hacerlo a propósito.
Una noche, mientras me duchaba, mi teléfono vibró con un mensaje. Al salir, la encontré de pie, con el rostro serio y el teléfono en la mano, exclamando: «¿Quién es Allison y por qué te está escribiendo a las 9:30 de la noche?» Respiré hondo y le expliqué: «Allison es la gerente de nuestro proyecto. Estaba enviando un mensaje grupal a todo el equipo sobre la reunión de la mañana siguiente. Es totalmente profesional, ya que se trataba de un tema laboral, nada más». Pero, en lugar de escuchar, ella lanzó mi teléfono sobre la cama y salió furiosa. Quedé allí, empapado y desconcertado, preguntándome qué había pasado con la mujer con la que me casé. Hice todo lo posible por demostrar mi inocencia, le ofrecí mostrarle mi teléfono en cualquier momento, la invité a eventos de la empresa para que conociera a mis compañeros, e incluso llegaba a casa directamente después del trabajo en lugar de ir al gimnasio. Nada parecía calmarla, incluso sus amigas intentaron intervenir. Una noche, su mejor amiga Kate vino a tomar vino y pude oírla decirle a mi esposa que estaba siendo irracional, que yo siempre había estado loco por ella y que los problemas que veía no existían. Pero, por más que intentaban convencerla de lo contrario, mi esposa se aferraba a su idea de que yo la engañaba, buscando evidencia de una infidelidad incluso donde no había nada. Al cabo de unos 4 meses en el nuevo trabajo, la situación llegó a un punto insostenible. Era un jueves y tras enviar un mensaje informando que habíamos terminado un proyecto, mi equipo y yo fuimos a celebrar con una copa rápida, algo que habíamos hecho en varias ocasiones y que normalmente no generaba problema, ya que siempre volvía a casa a tiempo. Sin embargo, su respuesta fue un frío «haz lo que quieras, igual lo harás». Casi decido saltarme la reunión, pero mi equipo insistió en que me quedara al menos para una copa, ya que yo era el líder del proyecto. Llegué a casa a las 7:15, y al abrir la puerta, la encontré sentada en la mesa de la cocina con los brazos cruzados. «Diviértete con tus amigos del trabajo», comentó con sarcasmo. «Fue solo una copa, el proyecto se terminó a tiempo, no es que haya pasado la noche entera con ellos», respondí intentando mantener la calma. «Seguro que el proyecto no fue lo único que lograste hoy», dijo ella, dejándose caer al frente, mirándome fijamente. La tensión se desbordó. No pude evitar expresar mi hartazgo. «No entiendo a qué te refieres. ¿Por qué no puedes decirme directamente lo que piensas en vez de lanzar indirectas?» Con los ojos encendidos, se acercó aún más y dijo: «Creo que estás teniendo una aventura con alguien en el trabajo, probablemente con Jessica, o con Rachel, o con quien sea que menciones a cada rato». No pude evitar reír, no por humor, sino por lo absurdo de la acusación. ¿Acaso crees que tengo tiempo o energía para engañarte cuando apenas puedo sostener una conversación sin que se convierta en un interrogatorio? Trabajo 50 horas a la semana y al llegar a casa, me enfrento a estas acusaciones interminables. Según ella, debería hacer tiempo para lo que quiero. Intenté explicarle que nada de lo que decía tenía sentido, que mi nuevo empleo nos beneficiaba económicamente y que, de haber sido solo por dinero, yo podría buscar otro puesto. Pero ella no estaba dispuesta a escuchar. Fue en ese instante cuando comprendí que la situación se había desbordado. No se trataba únicamente de celos o de una preocupación pasajera, era un patrón de control disfrazado de conflictos matrimoniales, y yo había estado alimentándolo por demasiado tiempo. Finalmente, me lanzó un ultimátum que no pude ignorar. «Escúchame bien, si no renuncias a ese trabajo, olvídate de cualquier intimidad conmigo. No habrá nada de cama hasta que hagas exactamente lo que yo quiero». Me reí de manera genuina, una risa que la tomó completamente desprevenida. Ella reaccionó de inmediato, preguntando con tono áspero: «¿Qué es tan gracioso?». Yo, recostado, dejé escapar el último rastro de mi diversión antes de encontrarme con su mirada. Parecía decir, con ese silencio ensordecedor: «Quédate así para siempre», mientras parpadeaba, esperando que me retractara y explicara que no había querido herirla, que en realidad no estaba enojado ni dolido, simplemente estaba harto. Me levanté, recogí mi teléfono de la mesa y salí de la habitación. Era la primera vez en nuestra relación que tomaba la decisión de marcharme sin sentir la necesidad de justificarme, sin luchar por su comprensión o tratar de demostrarle que estaba equivocada. Preferí dejarla sola con sus pensamientos, para que se diera cuenta de que, esta vez, sus tácticas ya no funcionarían. Entré a la habitación, agarré una almohada y una manta, y sin pronunciar palabra me dirigí a la habitación de invitados. Ella no me siguió, debió asumir que solo necesitaba un tiempo para enfriarme, que en 1 o 2 horas regresaría, disculpándome y tratando de suavizar la situación. Quizás pensó que intentaría negociar algún acuerdo para recuperar aquello que me negaba, pero la verdad es que ella ya no representaba lo que yo quería. Me recosté en la cama de invitados, mirando fijamente el techo, y comprendí que no temía perderla, por el contrario, me sentí aliviado. Esa noche cambió todo, no por lo que ella dijo o hizo, sino porque, por fin, entendí que merecía algo mejor y que había terminado de intentar demostrar mi valía a alguien empeñada en ver siempre lo peor de mí. A la mañana siguiente, desperté en la cama de invitados sintiéndome distinto,
casi frío como si algo en mi interior se hubiera quebrado tras meses de acusaciones infundadas y noches en las que me hacía sentir indigno. Era hora de tomar represalias. Me levanté más temprano de lo habitual, me duché y me puse una de mis mejores camisas. Al entrar en la cocina, ella ya estaba allí, con su taza de café en mano y esa mirada altiva, como si esperara mi debilidad y mi tradicional disculpa. Tras aclarar la garganta, me preguntó, ¿ya terminaste de actuar infantil? Tomé un sorbo pausado de mi café, mirándola fijamente por encima del borde de la taza, y esbocé una sonrisa, no amistosa, sino de la clase que dice te has liado y ni te has dado cuenta. Ella frunció el ceño, sin captar el mensaje, esperando mis ruegos, mis intentos desesperados por recobrar su favor. Pero nada de eso vino. Terminé mi café, enjuagué la taza, y de forma deliberada, la dejé en el fregadero en lugar de ponerla en el lavavajillas, como solía hacer. Recogí mis cosas y me fui sin pronunciar palabra. Al subirme al coche, no pude evitar reírme a carcajadas al ver su expresión. Por primera vez, ella ya no llevaba las riendas, y eso se sentía increíble. Desde ese instante, me propuse darle una probada de su propia medicina. Si ella quería jugar, yo jugaría mejor. Dejé de hacer absolutamente cualquier cosa que le beneficiara, ya no compraba sus snacks favoritos, ni me preocupaba por llenar el tanque de su coche, ni me molestaba en arreglar los pequeños detalles del hogar que a ella le incomodaban pero a mí no. La silla tambaleante del comedor dejó de ser mi problema, al igual que el molesto ruido de la lavadora que tanto la irritaba. Supongo que tendrá que vivir con ello, pues si ella no quiere aportar a esta relación rota, ¿por qué yo debería hacerlo? Continué haciendo mi propia colada, pero dejé de mezclarla con la de ella. Cocinaba para mí, comía, limpiaba mi plato y dejaba la cocina impecable, excepto por sus platos sucios. Al ir al supermercado, solo adquiría lo que me gustaba, nada de sus alimentos preferidos llegaba al carrito. Al principio, trató de fingir que no le afectaba, rodando los ojos o dejando escapar pequeños bufidos al pasar junto a mí, pero era evidente que le carcomía internamente. Siempre había sido ella quien retenía lo que quería, no yo. Aproximadamente una semana después de mi nuevo enfoque, ella intentó provocarme. Estaba viendo un partido de baloncesto, un equipo por el que sabía que yo era fanático, cuando deliberadamente se sentó a mi lado en el sofá. ¿Así será de ahora en adelante?, preguntó tras un suspiro dramático. Sin apartar la mirada del televisor, le contesté, ¿a qué te refieres? ¿Qué me estás ignorando? ¿Qué me das el silencio de siempre? No te ignoro, estoy viendo el partido, replicó. Ah, sí, porque a mí me parece que sí, dije encogiéndome de hombros, sin apartar la vista de la pantalla. Estoy cansado de malgastar mi energía en conversaciones sin sentido, añadí con voz neutra. Su mandíbula se tensó. Así que, por no haberte llevado lo que querías, ahora te pones a hacer una rabieta que te hace reír, inquirió, cada vez más molesta. No, simplemente ya no me importa, respondí. Ella no estaba preparada para eso, estaba acostumbrada a que me pusiera a la defensiva, a que tratara de explicarme y, finalmente, cediera solo para mantener la paz. Pero ahora, no le daba nada en que valerse, y yo disfrutaba cada segundo. La verdadera satisfacción llegó unos días después. Al volver del trabajo, me preparé una cena espectacular de filete, sin hacer nada para ella, y mientras lavaba mis propios platos, la vi junto al fregadero, con esa mirada expectante, esperando que rompiera y tratara de hacer las paces. Normalmente, ese sería el momento en el que yo solía ceder, haciendo una broma o comentario para aliviar la tensión y retomar la normalidad. En cambio, terminé de lavar mi plato, me sequé las manos y la ignoré por completo, sin dirigirle la mirada. La expresión en su rostro fue absolutamente impagable, como si de repente descubriera que su arma más confiable para hacerme sentir mal había dejado de funcionar. Decidido a mejorarme a mí mismo, en parte por mí, y en parte para dejarle bien claro lo que había perdido, empecé a trabajar en mi bienestar. Ajusté mi horario, reclamando la habitación de invitados como mi propio cuarto, compré una mejor almohada de espuma viscoelástica y comencé a dormir como un bebé, despertándome renovado a las 5:30 de la madrugada. Algo que sabía la irritaba. Me inscribí en el gimnasio, monté un pequeño espacio en casa y puse la música a un volumen en el que ella pudiera oír cada gota de sudor, sintiendo que de alguna manera deshacía su control. También renové mi vestuario, dejando atrás la ropa aburrida por prendas que realmente me favorecían. Incluso me arreglaba para salir a tomar un café, consciente de que eso la hacía preguntarse a dónde iba. Ella se daba cuenta, me veía después de mis entrenamientos o me preguntaba mis planes para el fin de semana, a lo que simplemente respondía, salgo, dejándola con la incertidumbre. Luego, intensifiqué mis salidas, pasaba casi todo mi tiempo fuera y, cuando estaba en casa, me encerraba en mi cuarto, en el garaje o en cualquier sitio donde ella no estuviera. Cada vez que cruzaba la puerta, podía notar cómo aumentaba su ansiedad, y, sinceramente, eso me llenaba de satisfacción.
Cuanto más me concentraba en mí y en mi propia felicidad, menos me importaban sus sentimientos, y fue entonces cuando ella comenzó a desesperarse. Perdía el control y no tenía ninguna estrategia para enfrentarme. Los viejos trucos de culpa, acusaciones y retención de afecto ya no funcionaban, porque simplemente ya no me importaba. No jugaba su juego, jugaba al mío, y ella había sido excluida. Intentó intensificar su silencio, pensando que, si persistía lo suficiente, yo cedería, pero los días se convirtieron en semanas y yo me mostraba más feliz que nunca, mientras ella se veía claramente abatida. Su pequeño juego de poder había reventado por completo. Fue entonces cuando se produjo un giro en su estrategia. Todo ocurrió una noche de sábado, cuando me preparaba para salir, vistiéndome mejor que cuando solíamos salir juntos, oliendo bien y luciendo impecable. Ella apareció en el umbral de mi habitación, y por primera vez, noté un tono de desesperación en su voz. ¿Vas a salir de nuevo? Mientras me ponía el reloj, la miré brevemente y respondí, ¿con quién?, antes de que pudiera detenerse. Ajusté mis mangas y le dije con indiferencia, ¿realmente importa? La respuesta fue inmediata, se notó que la pregunta la impactó, la vi estremecerse, con los dedos apretando el marco de la puerta. Durante meses le había dado la cuerda justa para que se enredara en su propia paranoia. Es curioso, dijo tratando de sonar casual, tú nunca salías tanto. Me giré, manteniendo una expresión neutral, y respondí, es verdad, solía hacer pocas cosas. Ella se quedó allí, esperando que dijera algo más, pero opté por recoger mis llaves, pasar de largo y salir sin pronunciar palabra. La expresión en su rostro casi compensó todo lo que había soportado en los últimos días. Pocos días después, llegué a casa del trabajo y la encontré con un atuendo que sabía que solía gustarme. Tenía el cabello peinado, el maquillaje impecable, había limpiado toda la casa, preparado mi cena favorita e incluso comprado esa bebida que tanto me gusta, la misma que siempre comentaba que era demasiado cara. Con tono casual pero teñido de desesperación, me invitó a pasar una agradable velada en casa. Ya había comido con los compañeros después del trabajo. La verdad es que no era cierto, pero ver la expresión de mi esposa mientras se quedaba mirando la cena que había preparado, y que yo dejaba abandonada, me produjo una satisfacción algo mezquina. Supongo que fue una reacción a esa insistencia suya de «tienes que obedecerme». Sonaba abofetada, como si me tratara de crío y no como a un hombre adulto que ha levantado su vida y su carrera desde cero. Ella anhelaba control, mientras que yo quería libertad. Y en aquel instante, sentí que esa era la línea que los dos estábamos marcando. En medio de todo ese caos, su mejor amiga, Kate, empezó a aparecer por la casa con más frecuencia. Oficialmente, iba a pasar el rato con mi esposa, pero yo estaba convencido de que ella le contaba todos nuestros problemas. También noté que Kate encontraba cualquier excusa para quedarse a solas conmigo. Al principio pensé que quería mediar o escuchar mi versión de los hechos. Un día, mientras yo trasteaba con mi coche en el garaje, llegó con 2 cafés, me tendió uno y se recargó en la mesa de trabajo. Ella está hecha un desastre, comentó Kate tras unos minutos de charla intrascendente. Me encogí de hombros, concentrado en el motor. Ya no es asunto mío, le solté. Se ha dado cuenta de que la fastidió y no sabe cómo repararlo, agregó. No hay nada que arreglar, repliqué. Me demostró quién es realmente, y yo le creo. Kate guardó silencio unos segundos, hasta que dijo algo que no esperaba. Desde el primer día le dije que estaba exagerando, que te iba a perder como siguiera así. Eres lista, le contesté. Has cambiado, observó, sin reproche, más bien analizando. Te veo más fuerte, más seguro. Era necesario. Me gusta esa seguridad, añadió, tomando un sorbo de su café. De pronto noté algo en su tono que me obligó a mirarla con más detenimiento. Kate siempre me había parecido atractiva, a veces incluso más que mi propia esposa, aunque nunca la miré más allá de una simple amistad por respeto. Pero empecé a darme cuenta de detalles que antes ignoraba, como me mantenía la mirada un poco más de lo habitual, la manera en que buscaba tocarme el brazo para subrayar sus argumentos, y el hecho de que, justo cuando mi matrimonio se tambaleaba, ella aparecía con más constancia. Nuestras conversaciones se volvieron frecuentes. Kate seguía viniendo a ver a mi esposa, pero siempre sacaba unos minutos para hablar conmigo a solas. Al principio, era sobre la situación con mi mujer, después, fueron temas mucho más variados, libros, películas, su trabajo, el mío. Una noche, apareció cuando mi esposa no estaba. Alegó que solo pasaba a dejar algo, pero no traía nada en las manos. Estuvimos hablando en la cocina durante casi 1 hora. Al despedirse, me tocó el brazo mientras se reía de un comentario que hice. Aquel contacto se prolongó lo suficiente para transmitir un mensaje que no podía malinterpretar. Retrocedí un paso. No deberíamos, le dije. Kate desvió la mirada, sin negar lo que yo estaba sugiriendo. Lo sé, lo siento. Es que, veo cómo te trata y sé cómo eres de verdad. Sigo casado, le recordé. Infeliz, pero casado. Entiendo, susurró. Solo quería que supieras que mereces algo mejor. Luego de que se marchó,
Pensé en cómo se pondría mi esposa si descubría que su mejor amiga parecía estar sintiendo algo por mí. Me pasó por la cabeza soltarle una indirecta, para hacerle daño como ella me lo había hecho a mí. Pero preferí no hacerlo. No quería quedar como el villano de la historia ni darle munición extra para atacarme tras meses de acusaciones falsas. La ironía era evidente: durante meses, mi esposa había fantaseado con la idea de que yo coqueteaba con otras mujeres en el trabajo, y ahora tenía una tentación muy real delante de sus narices, y provenía de su mejor amiga. Y yo, por mi parte, era quien se mantenía firme negándome a cruzar esa línea. Cuanto más me alejaba emocionalmente, más esfuerzo ponía mi esposa en acercarse físicamente. Después de semanas usando la intimidad como un arma contra mí, empezó a intentar todo lo contrario para atraerme. Me tocaba sutilmente en la cocina, caminaba por la casa con menos ropa. Una noche hasta se metió en la habitación de invitados, que para entonces era mi refugio, vistiendo casi nada. Le pedí con calma y firmeza que se marchara. ¿Por qué?, exigió saber, como si no entendiera mi negativa. Soy tu esposa. Dejaste tus condiciones claras, le recordé. Yo he elegido no cumplirlas, así que ambos afrontamos las consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entonces si estás con alguien?, soltó, temblando. No, respondí con sinceridad. Entonces, ¿por qué no intentas arreglarlo? Esto no se soluciona con un arreglo. Es cuestión de respeto, le dije. Tú intentaste controlarme usando la intimidad como chantaje. Me demostraste exactamente cómo eres. Se fue de la habitación llorando. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, pero noté en su mirada que estaba quedándose sin opciones. La prueba final llegó cuando tuve un viaje de negocios de 3 días. Antes, solía bombardearme con mensajes y llamadas, exigiendo que le reportara cada paso, inventándose 1000 paranoias. Pero esta vez estaba asustada de que ni siquiera volviera a casa. La noche anterior a mi partida, hizo un último intento desesperado. Preparó la cena y puso música. Pensé que podríamos pasar una velada agradable antes de tu viaje, dijo, tratando de sonar casual. Necesito empacar, respondí. Puedo ayudarte, propuso, ansiosa. No hace falta, solo son 3 días. Al darme la vuelta, oí su voz apagada. Vas a regresar, ¿verdad? Me detuve y la miré. Tengo pasaje de vuelta. La mañana de mi regreso tenía clarísimo lo que haría. Esperé a que mi esposa se fuera a trabajar y llamé a un abogado de divorcios para agendar una consulta ese mismo día. Tomé medio día libre en mi trabajo y fui a verlo. Inicié los trámites casi sin esfuerzo, como si debía hacerlo desde hacía meses. Al llegar ella esa noche, me encontró en la mesa de la cocina, tranquilo. Noté que se puso tensa al instante, como si olfateara que algo importante había cambiado. ¿Podemos hablar?, le dije, señalando la silla frente a mí. Se sentó con cuidado. ¿Qué pasa? Hoy consulté con un abogado y voy a pedir el divorcio. Le cambió la cara, primero se quedó pálida, luego pasó por una mezcla de emociones, sorpresa, enfado, pánico y la esperanza absurda de negociar todo a la vez. No puedes decir eso en serio, susurró. Estoy completamente decidido. ¿Solo por una discusión? ¿Por qué te pedí que consideraras cambiar de trabajo? Casi me eché a reír. Le expliqué que no era cuestión de una sola pelea, sino de meses de desconfianza, manipulación y chantaje. Por fin había visto su verdadera cara y la creía. Lo solucionaremos, dijo, intentando tomarme la mano por encima de la mesa. Me aparté antes de que me tocara. Podemos ir a terapia. Prometo cambiar. Sé que he sido insegura con tu trabajo, pero puedo trabajarlo. Demasiado tarde. Ya no quiero seguir con esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Así de fácil? ¿Vas a rendirte con todos estos años de matrimonio? Negué con la cabeza. No es rendirme, es elegirme a mí mismo. La frase la golpeó con fuerza. Me miró como si no me conociera. O, en realidad, como si nunca hubiera visto esta versión de mí, la que no pensaba doblegarse a sus reglas. En los días siguientes, pasó por todos los estados de ánimo posibles. A veces me gritaba, furiosa, diciendo que arruinaba todo por tonterías. Otras, lloraba sin parar, rogándome que recapacitara, jurando que cambiaría. Luego comenzó a contarles a todos que yo la engañaba. Amigos, familiares, cualquiera que la escuchara. Algunos se creyeron su historia, otros no. Su hermana me llamó acusándome de acostarme con Kate. No hay nada con Kate, le contesté, exasperado. Tu hermana está inventando cosas. Cuando me preguntó por qué me iba, le conté la verdad. Porque tu hermana me chantajeó con la intimidad, no confió en mí y estoy harto. Se hizo el silencio. Luego respondió. Desconocía esa parte. Le dije que preguntara por el ultimátum que me había dado su hermana. No volví a saber de ella. El proceso de divorcio fue más complicado de lo que imaginé. Mi esposa peleó por absolutamente todo, la casa, los ahorros e incluso cosas que me pertenecían antes de casarnos. Su abogado me mandaba exigencias absurdas, con la esperanza de que cediera solo para terminar pronto. Pero yo ya no era el mismo de antes. Me mantuve firme con lo justo y rechacé lo que no me correspondía pagar.
El tema con Kate también se volvió más turbio. Mi esposa se enteró de que su mejor amiga y yo habíamos estado conversando a solas y explotó, acusándonos de haberla traicionado, diciendo que seguro llevábamos años teniendo un romance. No era cierto, pero ella necesitaba culpar a alguien, y Kate era la víctima perfecta. Kate me llamó tras esa bronca. No quería empeorarlo, se disculpó, solo me molestaba cómo te trataba y me era imposible quedarme callada. No es tu culpa, le aseguré. Ella iba a explotar por cualquier cosa. Quiero que sepas, dijo antes de colgar, que lo que te dije lo pensaba de verdad, mereces algo mejor. En cuanto a mí, no pude soportar más la convivencia bajo el mismo techo. Me mudé antes de que el divorcio terminara, porque la atmósfera en casa era insoportable. Entre sus lágrimas, sus acusaciones y esos intentos desesperados por forzarme a cambiar de opinión, me estaba volviendo loco. Encontré un apartamento de una habitación cerca de mi trabajo y empaqué lo esencial cuando ella se fue un fin de semana a ver a sus padres. Cuando se dio cuenta de que me había largado, apareció en mi puerta. No sé cómo obtuvo la dirección, quizá algún amigo en común se lo contó. La encontré en el umbral, llorando, diciendo que yo no podía marcharme como si ella no valiera nada. Aseguraba que aún podíamos salvar nuestro matrimonio, pero esa no era ni la primera ni la tercera oportunidad que pedía. Era un ciclo interminable. Le cerré la puerta. Esa fue nuestra última conversación real. 3 meses después se firmó el divorcio. Ella ni siquiera apareció. Yo solo sentí alivio. Mi piso sencillo se convirtió en mi hogar, silencioso, tranquilo y solo mío. A veces oigo comentarios de cómo le va. Saltó a otra relación y la arruinó con el mismo patrón, contando por ahí que yo le fui infiel. Cada vez menos gente le cree. 2 meses después de quedar soltero, Kate me mandó un mensaje. Nos vimos para tomar café, que se alargó hasta la hora de cenar. Al caminar de vuelta a los coches, se generó esa tensión que confirmaba lo que habíamos sentido en algún momento. Siempre me he preguntado qué habría pasado si tú y yo nos hubiéramos conocido antes, confesó ella. Ya no tenemos que imaginarlo, respondí. Llevamos saliendo 4 meses. Mi ex se volvió loca cuando lo supo, asegurando que todo estaba planeado desde el principio. Lo irónico es que, hasta que mi matrimonio terminó, Kate y yo solo habíamos sido amigos. La mejor parte es que con Kate hay total confianza. Nada de revisar teléfonos, nada de sospechas si me quedo hasta tarde en el trabajo, ni me monta escenas. Después de tanto tiempo pisando huevos, esto es como aprender a respirar de nuevo. Hoy sé lo que valgo y que no voy a tolerar jamás. Elegir marcharme no fue un acto de cobardía, sino de amor propio. A veces, el gesto más valiente no es aferrarse, sino saber soltar. Y la verdadera felicidad estaba más cerca de lo que pensaba, se encontraba justo al otro lado de un mal matrimonio.